Y muy buenas amigos de Viernes de Misterio, aquí en Nocturne RCN, nuestro programa en la cadena básica de RCN, la radio de Colombia. Un saludo especial a todos los seguidores, a todas las personas que nos escriben, a los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube y con los que podemos interactuar en tantos y en tantos momentos y espacios de este maravilloso invento como es la radio. Ahora acompañada con nuevas tecnologías, porque antes la radio era solo voz, ahora nos pueden ver, nos pueden no solo escuchar, sino también nos pueden consultar en muchas otras plataformas. Quiero que nos sigan y quiero que participen con nosotros. En el Twitter nos pueden buscar como en mi cuenta Twitter, @darreyesprieto. En YouTube tenemos nuestro canal oficial, el canal Pandemia Misterio. Y en Instagram nos encuentran como Pandemia Misterio-bajo. Una gran invitada esta noche, hablando hace algunos días, recuerdan, sobre qué hay detrás de la muerte, qué hay tras el paso en nuestra vida y llega la muerte. ¿La muerte es el final o es el comienzo de otra cosa? ¿O es el transcurso o hace parte del transcurso y el trasegar de una enseñanza que va más allá de esta vida y que tenemos que seguir transitando en otros planos y en otros momentos de existencia? ¿Nosotros morimos o nos transformamos? Son muchos los interrogantes que hay en torno a la muerte. Nosotros nos aferramos a la vida y más en estos momentos de pandemia en donde hemos visto personas cercanas que se han ido y pensamos que será que esto aquí termina todo o es el comienzo de una nueva aventura. Jackie Pulido, ella es nuestra invitada, está desde la Ciudad de México, esta maravillosa capital latinoamericana, y nos acompaña esta noche. Ella es conferencista y tiene una gran historia para compartir con todos los oyentes. Jackie, un abrazo y gracias por atendernos. Bienvenida. Hola, feliz de estar contigo. Muchísimas gracias por la invitación y con todas las ganas y actitud de compartir mi experiencia. Bueno, Jackie, dije bien, usted en este momento de su vida es conferencista hablando sobre temas de vida, temas sobre la muerte y con grandes auditorios, ¿no? Que la siguen y que la buscan porque usted tiene un gran mensaje. Sí, increíblemente, eh, después, bueno, yo era una persona normal, eh, común y corriente, que se levantaba, trabajaba, se dormía y volvía a amanecer y volvía a levantarse a trabajar, etcétera. Sin embargo, un cambio que tuve, eh, un poco brusco e inesperado, hizo que tuviera otro tipo de rumbo, otro Claro, camino, que yo me dedicara a otra cosa, que ahora son las conferencias motivacionales, conferencias en donde me invitan a participar para compartir el mensaje del que fui protagonista, porque pues es un testimonio de vida bastante fuerte. Y a mí me encanta, porque yo lo tengo muy claro desde que estuve en el hospital, que este cambio tenía que tener algo bueno. Y me costó trabajo entenderlo, me costó trabajo enfocarlo a algo bueno, pero lo logré y hoy por hoy estoy encantada y feliz de compartirlo desde chicos de 11 años hasta adultos mayores. Y he ido a todo tipo de lugares, desde, no sé, grupos de autoayuda, a lo mejor hasta empresas o universidades, escuelas, no sé, muchísimos lugares, hasta el reclusorio. He ido a dar palabras de aliento, esperanza, etcétera, ¿no? claro. Jackie, Ujú. para los oyentes que la están escuchando dentro y Sí, fuera del país, sí, usted tuvo una experiencia cercana a la muerte, ¿no? sí. Bueno, no cercana, literal una experiencia de la muerte, sí, sí, Bueno, sí. quiero que me explique un poco esto. ¿Qué fue lo Ok, que le sucedió, Jackie?
Bueno, voy a tratar de ser breve en cuanto a la parte del antes de toda esta experiencia para que sepan el contexto. Y luego Perfecto. ya me detendré un poquito más en la pregunta, ¿sí? Bueno, yo yo era una persona normalísima, feliz y contenta, todo el día me reía, todo el día trabajaba y era muy feliz. Sin embargo, un día llegó a mi vida una depresión eh, y yo no la supe manejar, no sabía qué era lo que yo sentía ni cómo, no, cómo se llamaba lo que yo estaba experimentando, que era apatía, cansancio, etcétera, ¿no? Y como no supe qué tenía, no supe pedir ayuda a tiempo. Cuando yo ya levanté la mano para pedir ayuda a un psicólogo, un psiquiatra, ya era demasiado tarde porque me mandaron antidepresivos, pero yo ya estaba muy mal. Y, y bueno, llegué al hospital, un día me sentí mal, estaba trabajando, me sentí muy mal, me sentía rara, perdí el conocimiento, me llevaron al hospital eh, um, eh, de urgencias y pues los médicos no sabían qué tenía, simplemente yo me convulsionaba y decían, bueno, obviamente es algo en el cerebro, cosa que yo no tenía porque yo gozaba de una salud perfecta antes de esto. Y pues nadie se explicaba qué pasaba. Pasó el tiempo, me hicieron muchísimos estudios y entre que son peras y manzanas, pues se dieron cuenta que yo eh, tenía un trombo, es decir, un coágulo muy grande Ujú. que Sí. tapó mis arterias que daban oxígeno a mi cerebro. Ahí fue cuando empezó lo malo, porque ahí fue cuando fue mi primera muerte, ¿no? La primera desconexión que tuve por 7 minutos. Sí. Ellos estaban, lo que los doctores me comentan fue que eh, no sabían qué hacer porque estaban muy consternados porque decían, pues es muy joven. Esto pasó hace 4 años, 4 años y medio más o menos. Decían, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que salvarla, tenemos que regresarla. Pero cuando te desconectas, cuando te vas, ellos mismos me comentan que el cuerpo humano es una máquina que se empieza a apagar. De hecho, ellos me hicieron un ejemplo un poco grotesco, pero para que yo entendiera, porque obviamente los términos médicos yo no los entendía. Y se hace cuenta, me dijeron que tú eres un avión, que estás en el aire y que te empiezas a descomponer, es decir, primero se empiezan a apagar un motor, luego el otro, y luego el tablero, y luego las luces se apagan, hasta que llega el momento en que no sirve nada y empiezas a caer en picada. Dice, así te pasó a ti. Empezamos con toda la parte del cerebro y luego empezamos con los paros cardíacos, que fueron dos, Mm. uno de 5 minutos y uno de 3, cosa que también me desconectó por completo. Ahí ellos intentaron por medio de la boca meterme un tubo, me intubaron para tratar de ayudar artificialmente a mis pulmones a ver si yo regresaba, al mismo tiempo que me trataban de eh, manualmente de dar los primeros auxilios, el RCP, para ver si mi corazón volvía a latir, volvía a funcionar. Les costó el corazón 8 minutos y el cerebro 7. Sin embargo, artificialmente me regresaron. Pero Jackie, eh, eh, médicamente estuviste muerta, ¿ok? Sí, O, o sea, sin ¿sí? signos vitales. Sin signos ¿Por, cu- vitales. por cuánto tiempo pasó esto, Jackie? 7, 5 y 3, es decir, 15 minutos en total. Claro. Bueno, continúe, Jackie. Ajá. Entonces, ellos, cuando yo regreso, obviamente estaba destruida porque dijeron que tuve un trauma tan grande en mi cuerpo, porque también hubo daño renal y daño en muchas partes, que mi, bueno, conforme con las palabras de los médicos me dijeron, tu cuerpo ya no aguantó más.
y se durmió, es decir, yo caí en coma. Aunque yo estaba artificialmente respirando y latiendo, porque no lo hacía solita, yo estaba dormida. No lo soporté y ellos prefirieron que yo estuviera dormida para ver si yo podía recuperarme de eso tan grave que me había pasado. Ellos cuando empezaron a pasar los días, bueno, ese mismo día que me pasó todo eso, fue un mismo día, el 17 de marzo del 2017, ya para la madrugada le hablaron a mis familiares, a mi esposo, a mis hermanos, a una sala de juntas, eso me lo comentaron después, y eran 9 médicos los que me estaban viendo, y les dijeron que, pues que estaba dormida, pero que no había ninguna posibilidad de que yo viviera. No, ni siquiera de que despertara, o sea, de que yo sobreviviera a lo que yo había pasado. Mi cuñado preguntó qué posibilidad, qué porcentaje hay de que ella sobreviva a todo esto, ¿no? Y dijeron, ni un 1%. Ella no va a volver a abrir los ojos. Y si los abre o si despertara, va a tener muchísimo daño cerebral, posiblemente no recuerda nada, no pueda hablar, no pueda hilar una frase, no sepa, prácticamente un vegetal, ¿no? Incluso no va a tener movilidad en su cuerpo, etc. Entonces, porque era demasiado el tiempo que yo había estado pues fuera del aire, ¿no? Muerta. Entonces, preguntaron qué religión tenía, le dijeron que católica, llamaron a un sacerdote para que me diera los santos óleos y que yo en cualquier momento que me volviera a morir, estuviera ya en paz, porque ellos dijeron, ya no es justo en algún momento tratarla de retener aquí, ¿no? Hicimos lo que pudimos, pero ella no va a ser feliz, no va a tener una vida, ¿no? Entonces, pues ellos estaban esperando que volviera a pasar, que sucediera de nuevo. Lo que pasó aquí fue que me empezaron a pasar las horas, yo sin ninguna mejoría, yo estaba prácticamente llena de agujas por todo mi cuerpo que me mantenían viva por medio de medicamentos y sustancias. Tenía muchos catéter también en varias partes del cuerpo y estaba obvio en terapia intensiva. Al día siguiente de todo esto seguía grave, el sábado, el domingo igual. Para el día lunes empecé a tener una ligera mejoría. Ellos se sorprendieron hablando de mis signos vitales, de todo lo que ellos veían en monitores, de los estudios que me hacían a mi cerebro, a mi cuerpo. Y al 10º día, milagrosamente el 27 de marzo, yo desperté y abrí los ojos y oía cosas y oía pájaros y yo veía, volteaba hacia arriba de mí y yo veía que estaba como en una jaula y yo decía, ¿por qué me tienen en una jaula? ¿Dónde estoy? Pero yo entendía que, o sea, como que veía personas que no estaban ya, personas que ya fallecieron de mi familia. Y yo decía, aquí está mi tía, aquí está mi papá, aquí está mi abuelo. Yo veía a todo el mundo, ¿no? Yo decía, pero ¿qué está pasando, no? Pero yo estaba despierta y en este mundo y en esta realidad. Sin embargo, no entendía. Después me dijeron que estaba demasiado medicada, por no decir drogada, de tantas sustancias que tenía. Pasó 1 o 2 días, no recuerdo, y fue cuando yo ya entonces entré a esta realidad. Y entonces ya despierta me di cuenta que estaba ciega, que yo no veía. Entonces, pues les dije, no veo. Por supuesto, llegaron todos los médicos del mundo ahí a mi cama y yo los sentía muy cerca de mí y me decían, ¿sabes quién eres? ¿Sabes cómo te llamas? ¿Sabes cuántos son 2 más 2?
Y yo les contestaba y hasta me reía un poco porque decía, ay, qué absurdas preguntas me están haciendo, ¿no? Y cuando yo les contestaba, me decían, ¿sabes dónde estás? Y yo, sí, en un hospital. Y me decían, es que no deberías de saberlo. No deberías de saber quién eres, ni saber cuántos 2 más 2, ni poder hablar, ni poder moverte. Yo sí podía mover los brazos, ¿no? Incluso un poco las piernas, pero sí tuve que volver a aprender a caminar, ¿no? Y tuve que tener terapia de movimiento porque estaba muy débil. Sin embargo, ellos no se explicaban cómo yo podía tener plática, ¿no? O poder hablar coherentemente. Cuando yo empiezo a recordar en dónde estuve, que me empiezan a decir, es que Jackie, te pasó esto y esto y esto y esto y esto, yo dije, es que yo estuve en varios lugares, o sea, yo estuve en 2, uno muy lindo y uno bastante malo, que no me gustaría repetir. El corto, el lindo fue muy cortito, el feo fue bastante largo. Entonces, mi sentido común me hizo pensar, me hizo creer que cuando yo no estuve aquí, que ellos me dijeron, es que tú te desconectaste totalmente y te tuvimos que reanimar porque pasó, ya me contaron todo lo que pasó que les acabo de contar. Me dijeron que habían sido varios minutos. Mi sentido común me hizo regresarme a ese lugar donde yo llegué. Donde yo llegué, yo estaba, para esto quiero comentar, antes de contarles, que es mi experiencia. Sí, Es claro. totalmente personal porque yo he escuchado personas que les ha pasado esto, pero por mucho menos tiempo, un par de minutos quizás, o quizás uno, o quizás segundos, pero ven diferentes cosas, ¿no? Yo voy a contar lo que a mí me pasó porque no me gusta aumentarle, ni me gusta quitarle crédito a nadie, ni aumentarle cosas a lo mío, porque no se trata de eso, se trata de mi realidad, ¿no? Claro, Jackie, Ajá, antes de que continúes, quiero precisar unas cosas. Cuando tú dices que dime. despertaste, cuando Sí, despertaste y sí, abriste esos los ojos y ante sí. ti había un lugar como un jardín, pájaros, una jaula, y empezaste a ver personas que tú conocías pero que ya habían fallecido. Ujú. Cuando tú hablas de ese despertar, ¿en el hospital donde estabas también despertaste en ese mismo Sí, momento? sí, cuando yo te digo despertar, que yo estaba escuchando los pájaros y viendo esa jaula, porque era una jaula enorme, y yo estaba dentro de la jaula, como si yo fuera un pájaro. Y estaba todas estas personas y yo decía, ahí ya, o sea, yo estaba despierta en este mundo, es decir, yo escuchaba a mis hermanos hablar. Sin embargo, Entiendo. yo estaba totalmente como drogada, como en una realidad alterna o paralela, pero sí estaba viva, estaba totalmente despierta aquí, en el aquí y ahora, como se dice. Y sí, sí, para mí sí es muy notorio la diferencia porque poco a poco se me empezó a quitar esos medicamentos de mi cuerpo y empecé yo a tener esa realidad. Y fue cuando me di cuenta que no veía, porque en ese momento, pues yo estaba alucinando, eran tal cual alucinaciones. Y yo veía cosas que pues yo no me di cuenta que estaba ciega porque yo lo estaba viendo. Yo decía, ay, pues qué raro que estén aquí estas personas. Um, yo los minutos que no estuve, sí totalmente los adjudico a un momento que yo llegué a un lugar muy bonito, súper bonito, que yo nunca en mi vida había visto. Ni siquiera en un libro, ni siquiera en un cuadro, ni siquiera en donde ustedes se puedan imaginar, nunca había yo visto algo así. Yo estaba arriba de una montaña, no muy alta, no era así el Everest, no. Era una montaña normal. Yo estaba hasta arriba y yo veía hacia el horizonte, es decir, hacia el frente mío, un poco a la derecha, un poco a la izquierda en este sentido.
había diferentes tipos de valles, tipo montañas, más pequeñas que donde yo estaba. Yo era la más alta. Y eran muy bellas, eran muy suaves porque no tenían pico, tenían forma de onda, todos esos valles de aquellas montañas. Y como eran muchas, como decir cuando estás en la playa y ves el mar al infinito, era lo mismo. Como si yo estuviera en la playa y veía el mar, pero yo estaba en la montaña y veía miles de más valles y montañas de diferentes tonos de verde, muy bonitas, un poco cafezosas otras, que yo estaba en primer plano, es decir, yo veía hacia enfrente, yo no me veía a mí, sino yo estaba viendo con mis ojos hacia ese lugar. Sí logré ver un poco más cercano a mí unas ligeras, unas florecitas muy chiquitas que tampoco conozco, silvestres, muy sencillas, nada ostentosas ni exóticas, ni costosas o algo así exagerado, no. Algo muy silvestre, campirano, algo así. Y me llamaron la atención porque están muy lindas, yo no las conozco. Las podría dibujar, pero no las conozco. En este mundo yo no las conocí, nunca. Y me acuerdo que yo estaba muy bien ahí. Yo no vi a nadie, yo no vi, obviamente, a personas, tampoco animales, tampoco seres divinos tipo ángeles. No escuché música, pájaros, nada. Era un completo silencio. Eh, sí pude notar una paz, una tranquilidad, una felicidad, un, un sentido, un bienestar de algo que experimentas como llegar a un éxtasis. Así decir, no me muevan de aquí, no me quiten de aquí, estoy perfecta, no necesito a nada ni a nadie. Incluso en algún momento, en alguna conferencia donde me preguntan esto mismo, que yo les cuento, me preguntan mucho al final, cuando tú estabas ahí no extrañabas a la gente que está atrás de ti, es decir, a tu esposo, a tus hermanos, a lo que dejas atrás, no te acuerdas de eso. En mi caso, no me acordé de ellos. Yo no los pude extrañar porque ni siquiera sabía que existían en ese momento, porque es tal lo que la majestuosidad de esa bienestar, de esa felicidad que no te da tiempo de pensar en nada de atrás. Sin embargo, estos momentos fueron muy cortos, muy cortos. Y sin embargo, llegué a otro lugar después que fue terrible. Sí, Cuando Jackie, digo, cuando eh, digo muy cortos, estoy hablando que a lo mejor del tiempo que nosotros conocemos terrenal, un par de minutos, no más. claro. Jackie, Eh, esta, esta experiencia ajá, de la que nos estás contando ajá, y ese momento maravilloso de éxtasis, como tú lo planteas, cuando estabas allí en la cima de esa montaña y veías ese valle y veías esos colores verdes y veías uh-huh, esas florecitas que sí, no conoces en este plano terrenal, en este mundo, no las has visto, pero las viste en esa experiencia. sí. Eh, ¿Cómo era el paso para la otra experiencia que tú me dices que viviste? ¿Es inmediata o pasó un tiempo y llegaste a otro estado y ahí sí regresaste? ¿Cómo fue esto? Yo me acuerdo, lo que yo recuerdo es que cuando a mí me quitan lo bonito, inmediatamente yo empiezo en este otro camino más tortuoso, más empedrado, donde empieza como otro sueño, como otro lugar a donde yo llego, pero terriblemente fuerte, terriblemente duro. Fue como decir, un buen sueño y una pesadilla. Pero en esta pesadilla que mi sentido común la asocia al coma,
que no estoy segura, porque conozco varias personas que han estado en coma y les he preguntado, ¿qué has visto? Y todos me han dicho, nada. Y yo, ¿cómo nada? Si se ve perfectamente como un sueño todo. Y me dicen, no, yo he estado en negro y cuando despierto del coma me han dicho, ¿qué has visto? Pues no recuerdo nada, no vi nada. Y yo recuerdo perfectamente bien esta parte tan tortuosa, tan fuerte, tan severa, tan dura, tan triste. Incluso me han dicho, ¿por qué no escribes un libro? Y yo, no, es que no, yo no quiero revivir esto. No me gustaría revivir esto. Y fue aparte, si fue mi coma de 10 días, lo que yo viví realmente en carne, así como lo bello que les acabo de escribir, duró esto como un mes para mí. Fue algo eterno, largo, feo. Lo que vi, lo que sentí, la tristeza, el dolor tan profundo que yo experimenté ahí, creo Y que nunca lo estabas, he experimentado en esta vida. sí, estabas en un lugar, así como estabas en una montaña Estuve en muchos. antes, sí, muchos lugares. Sí, Me dices que estuviste muy cercana a dolor, sí, tristeza. sí, ¿Viste más personas ahí en ese sí, estado, sí, seres humanos? sí, ¿Los sí, conocías sí. o no? Conocí a algunos, pero a mi esposo, por ejemplo, a la familia de mi esposo, a mis hermanos, ahí estuvieron, pero estaban por momentos. A los que veía más eran personas. Es que haz de cuenta que me pasó algo muy extraño. Cuando yo despierto, voy a dejar un poquito el coma al lado, ahorita les cuento todo eso, pero quiero explicarles, cuando yo desperté del coma y platico, es que estuve aquí, estuve acá, vi esto, vi aquello, porque yo era tan reciente que yo estaba entre contenta por una parte y entre asustada por otra, porque incluso yo le estaba preguntando a mi hermano todo lo que yo había visto de ahí y me decía, ¿de qué estás hablando? Y yo parecía loca, ¿no? Hablando cosas que la gente no me entendía. Y yo, si tú estabas conmigo, acuérdate de esto y acuérdate de aquello y no sé qué, porque yo juré que era una realidad, ¿no? Eh, yo cuando estaba en ese coma, yo no sé qué pasó en mí o qué pasó en mi alma o en mi cuerpo, o no sé si fue cuando esta parte de desprendimiento, cuando tú ya no estás aquí, yo les platico a mi gente que cuando despierto del coma, que yo me veía y yo me vi, no en la parte bonita, en la parte fea. Yo me vi con Sí. la bata de hospital, redondito el cuello y aquí las manguitas y el moñito acá atrás y todo. Y yo me veía en una silla de ruedas y yo me veía sin maquillaje, como estaba, y me veía con una trenza aquí y una trenza aquí. Yo traía el cabello más largo. Una trenza aquí, una trenza aquí, y luego me agarraban una colita de caballo aquí. Y así andaba yo. Y yo estaba enterada de lo que decían los doctores, de lo que decía mi familia, de lo que estaba pasando fuera, pero no fuera a 1 metro de mi cama, fuera a 30 metros donde estaba una sala y les explicaban lo que estaba pasando, porque cuando yo despierto y les empiezo a contar, les decía, es que yo me vi así, ya está, ya está. Y Julio, mi esposo, me decía, es que las enfermeras te peinaban así. Y yo, con una Increíble. trenza aquí y otra acá, y dice, sí, así te peinaban todos los días. Todos los días te bañaban con esponja y te peinaban porque decían que tenías que estar bonita. Y yo, ¿a poco sí? Y me decía, sí. Y yo, es que ustedes estaban diciendo esto y esto y esto. Y yo les contaba, ¿no? Y me decía, sí, es que eso lo platicábamos, pero entre ellos, fuera, en unos sillones de terapia intensiva, porque no podían dejar entrar a todos. Y yo estaba enterada de todo eso. Entonces, yo nunca me expliqué cómo yo sabía muchas cosas que no tendría por qué saber, porque no llegaban Claro. ellos a contármelas donde yo estaba. Incluso no podían meterse todos. Sí llegué a sentir cuando me tocaban un brazo, incluso la cabeza, un par de veces. Dice mi hermana que llegó a cantarme una vez, eso no lo escuché, no escuché nada nunca que ellos me hablaran, solamente llegué a sentir que me tocaba. Y cuando yo estaba en el coma y volteaba, sentía que alguien me tocaba y volteaba
y yo decía, no hay nadie, ¿quién me está tocando? Y me daba un poco de miedo. Y me tocaban la cabeza y yo decía, ¿quién me está tocando si no hay nadie aquí? O sea, sí, sí era un poco tenebroso, ¿no? Estar en ese sueño y no saber qué está pasando. Ahora, esa pesadilla que yo la achaco al coma, que fue eterna, se trató de muchos lugares diferentes. Estaba yo a veces en el hospital, en esa silla de ruedas, a veces salía yo a un lugar donde me decían que tenía que ir, pero yo estaba muy débil y me caí muchas veces y me dolía el cuerpo. Cuando yo me caía me dolía. Incluso yo tengo aquí cicatrices porque se me hicieron como ámpulas de agüita Sí, por el cuerpo. sí. Entonces, me acuerdo que me imagino que me dolería el cuerpo porque en aquel lugar donde yo estaba me dolía. Yo decía, es que me estoy cayendo y me duele. Y yo me veía destruida del cuerpo. Y entonces me acuerdo que mi esposo, ya cuando desperté, me dice, pareces un nazareno. Y yo, ¿cómo estoy? Dice, independientemente que estás como un hueso, no tienes un pedazo de la piel que no tengas un moretón o un hematoma. Mm. Estás morada, negra del cuerpo, porque soy muy delicada y obviamente con 100,000 millones de piquetes y de canalizaciones y de cosas, pues estaba destruida. Y yo así me veía, ¿no? Y me dolía y me acuerdo que llegaba yo a lugares donde había unos doctores, 3 doctores que no conozco y que no existen, porque no eran mis doctores, que uno de ellos, bueno, pues era una persona muy, muy mala, muy maligna, me quería hacer mucho mal. Y yo Jackie, tenía que, pero Jackie, es decir que esa realidad horrible de la que tú nos hablas, esa experiencia cuando tú estabas en coma y que pasaste ese lugar donde viviste experiencias muy malas, esa realidad es como si fuera la nuestra, ¿no? Como si el mismo, no como la realidad bonita que veías una montaña, veías valles, veías flores, que es una realidad como muchos asemejamos, sería el cielo. Llegué, acabo de llegar al cielo. Esta otra realidad se desempeñó o se desarrolló todos esos acontecimientos como si estuvieras aquí, en tu yo, ciudad. yo te voy a decir algo, Diego, creo que peor, porque no Sí, podría yo, si me dijeras, vamos a segmentarlo o meterlo o canalizarlo en alguna realidad actual o así, yo te diría, si lo hermoso, lo bello, lo vivido en aquel lugar tan hermoso que te digo, podría ser el cielo, esto el infierno, porque había, en ese sueño, había maldad, había sí, Jackie, tentación, había... claro, pero a lo que voy aquí es que uno se imagina el infierno como en el interior de una cueva y se ve fuego y se ve el diablo con los cachos. Entonces uno se imagina eso porque es lo que nos han contado y la tradición y la cultura de nuestros pueblos nos llevan a imaginarnos un infierno así. Pero lo que me causa curiosidad es que tú, sabiendo que estabas en un lugar muy malo, donde te acechaban, donde habían personas malvadas, pero tú me dices, me hablas de un hospital, o sea, tú estabas viviendo eso en el interior de un hospital, Sí, y tú exactamente, conocías, es y rarísimo. tú conocías el hospital, ¿o no? Sí, era un hospital, obviamente, pues no era el hospital donde estaba, era otro hospital, pero era un hospital. Y uno de los doctores, uno de esos doctores, era como el peor de todos, ¿no? Era así como, híjole, incluso se disfrazaba así de color oscuro y todo este rollo. Y a mí me daba mucho, de verdad, a mí me daba mucho miedo. Y ese doctor es el que me acechaba más y el que me tentaba más y el que me obligaba o me condicionaba a, si tú no haces esto, yo voy a hacer esto otro. Y yo decía, ¿cómo puede ser esto, no? Y todo era para lastimarme a mí. Es decir, resumiendo, ese hombre
lo que quería era hacerle mal a mi esposo Julio, que estaba ahí también. Sí. Y como yo no accedí a todo lo que este señor quería, porque pues yo dije, no va a pasar nada de lo que quieres que pase y que acceda a lo que él quería. En ese sueño tan terrible, en ese lugar donde yo estaba a lo largo de esos 30 días para mí, porque fue eterno, yo, en resumidas cuentas, lo que viví y lo que sentí y lo que vi, porque yo lo veía como una película tal cual, como cuando nosotros estamos soñando, fue que este señor, al ver que yo no accedía, le hizo daño a Julio. Y yo lo vi cómo lo hizo y yo vi lo que le pasaba a Julio, yo lo vi morir. Mm. Cuando yo despierto, bueno, esa fue una parte horrible. Cuando yo Sí, despierto y a mí claro. me cuentan lo que yo pasé, y Julio, mi esposo, que no se despegó de ahí ni un solo día, ni un solo momento, y yo le platiqué eso, me dijo, él lo vio con una analogía diferente, me dice, qué raro, o sea, fíjate qué chistoso. Yo viví lo peor del mundo, verte que te estás muriendo y que te mueres, tú no sabes lo que yo sentí, verte aquí tendida. Y tú en ese sueño viviste lo mismito que yo, porque yo lloraba, yo gritaba, yo no podía del dolor de ver lo que les había fallecido ahí, porque lo mataron. Entonces, digo, fue diferente a la muerte, pero fue una muerte. Y Claro. fue los dos experimentar, yo ahí dentro y él acá afuera, eso. A mí se me hizo rarísimo también cuando él lo vio de esa forma. Sin embargo, bueno, dije, finalmente hubo algo ahí que otro doctor que llegó que era el bueno y me pusieron a escoger. Fue, fue muy desgastante Sí, saber claro. todo lo que yo pasé ahí. Al final, al final el bien triunfó porque tuve que escaparme de todo eso, tuve que escoger lo bueno. Era como aquí en México, no sé si ustedes conocen, existía un programa que duró muchísimos años de un personaje muy famoso que se llama Chabelo. Y, y eran, al final del programa ponían tres le llamaban catafixias, pero eran como cuartos, así con una cortina plegadiza con números 1, 2, 3, y decía, ¿cuál escoges? Y si escogías el 2, pues a lo mejor te dabas un coche, ¿no? Y en el 1 te escogías si había un burrito, y en el 3 había, no sé, 1,000 pesos. Es un decir. Entonces, a mí me pusieron a escoger en ese coma algo así. Y escogí por el 2. Y en ese número 2, afortunadamente, estaba lo bueno, estaba Mm. la salvación, estaba Dios, estaba Julio, estaban las cosas lindas, estaba el despertar, estaban esos pajaritos, estaban cosas muy bonitas. Qué Y bueno. finalmente tuve ese final feliz, pero fue espantoso. Algo que no me Ya, gustaría volver a pasar. claro, Jackie, bueno, a los oyentes que nos Sí, están escuchando, que nos sigan, que sí, nos busquen en el sí, canal Pandemia Misterio de YouTube, sí, sí. en nuestro Instagram, Pandemia Misterio-bajo, nuestra gran invitada hoy, Jackie Pulido, Sí, desde Ciudad de México. Jackie, sí. infortunadamente se me está acabando el tiempo. Oh, Tengo Dios. 2 minutos, dos Ok, minutos, pero ok. una historia que me impactó mucho y es más que impactante escucharte como la cuentas. Simplemente quiero preguntarte ya para terminar, ¿qué le podrías decir a las personas que han perdido un ser querido, que han perdido una persona recientemente? Eh, ¿Cómo les decimos, después de todo esto que has vivido, qué hay más allá de la muerte? Siempre me preguntan eso y siempre les digo lo mismo. Antes yo le tenía miedo a la muerte. Todos el mundo creo que le tenemos miedo a la muerte. Hoy les puedo decir, es lo mejor, de las mejores cosas que me han pasado. Yo no le tengo miedo a la muerte hoy. Lo que les puedo decir a las personas que han perdido a alguien, que deben de estar muy contentos por esas personas, porque esas personas están muy bien.
Yo se los garantizo. Ellas están muy bien. Y yo estoy segura que no llegué al lugar exactamente que tenía que llegar. No sé si por tiempo o no sé si porque no llegué al plano necesario todavía, porque me faltó el túnel de luz que se supone que tienes que ver, ¿no? O la película de tu vida. Pero lo poquito que yo pude ver es algo tan maravilloso que todas las personas, yo sé que hay un dolor inmenso cuando pierdes a alguien, pero si ellos supieran un poquito de lo que yo vi, de lo que yo sentí, estarían muy felices, muy, muy Y aquí, felices. y cuando nosotros pasemos ese umbral, porque Sí, todo lo tenemos que pasar, sí. nos encontraremos, nos reencontraremos con nuestros padres, nuestros hermanos. Esperemos. A mí me Sí. faltó eso, a mí me faltó eso, pero por eso digo, ¿quién sabe a dónde llegué y qué me faltó por llegar, ¿no? Porque sí me encantaría, la verdad. Jackie Pulido, desde Sí. la Ciudad de México, tuvo una experiencia tal vez de muy impactante y única en el mundo, una experiencia cercana a la muerte. Jackie, ha sido un privilegio para mí tenerla aquí en el programa en Viernes de Misterio y te envío un abrazo, muchas gracias y espero que más adelante podamos volver a conversar. Muchas gracias, Diego. Igualmente, te mando muchos besos y a todos los que te escuchan. Feliz noche. Igual, hasta luego.